¿Cómo están todos ustedes? Y Dios me los bendiga. Aquí le habla su servidor, el pastor Oscar Oxford. Y la palabra que les tengo para ustedes hoy es la parte número 1 del mensaje titulado Corazones Ardientes. Y lo primero que vamos a hacer es abrir la palabra en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Yo sé que muchos de ustedes, cuando yo hablo del Apocalipsis, hay algunos que se tienen terror, porque lo que se ha asumido y también lo que se ha inculcado a la gente, que el Apocalipsis es son historias o eventos horríficos y no se debe leer. Hay una mitología muy dramática con respecto al Apocalipsis y también un malentendido. Pero el Apocalipsis es un libro muy fascinante. Yo espero que cuando no vamos a desglosar el libro, sino solamente la especificación de este mensaje que les voy a dar. Pero en el primer capítulo del libro del Apocalipsis, para que ustedes más o menos tengan una perspectiva, vamos a pasar para el primero. En el versículo primero nos notifica que, espérense un momentico, el Apocalipsis lo que significa es revelación. Eso es lo que es el Apocalipsis, y es la revelación de Jesucristo que le dio al apóstol Juan. Juan había sido enviado al exilio a una isla llamada Pascua. Ahí lo trataron de matar muchas veces, hasta una paila de aceite caliente, y él no murió. Y bueno, estaban cansados de tratar de callarle la boca a Juan para que no siguiera predicando, pero entonces resulta que lo mandaron para esta isla, que era una isla desolada. Pero la primera parte de este capítulo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estuvo con Jesucristo, Juan lo tocó y dormía con él y comía con él. Y fue dada esa palabra a él. Y dice en el versículo 3, es prácticamente la revelación completa de lo que es el libro del Apocalipsis, cuando dice: bienaventurado el que lea y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces ahí vemos, vamos a decir, la definición de lo que es el Apocalipsis. O sea, no hay que tenerle miedo. Dice la palabra, dice que tú vas a ser bendecido. Tú eres afortunado que puedas escuchar la palabra de estas profecías. Entonces, y que guarden todas las cosas que están en ella, porque el tiempo está cerca. Indiscutiblemente, cuando vemos el mundo hoy en día, sabemos que el tiempo está cerca. Y Jesús nos está dando una advertencia ya profética de antemano, porque tienen que ocurrir eventos proféticos para que se cumpla la profecía de los últimos tiempos, en la cual estamos viviendo. Párala, dale. Tienes que pararla. Entonces, se perdió en el capítulo, regresando otra vez al capítulo 4, nos refleja lo que se llama la adoración alrededor del trono de Dios. Esa es una fotografía o una visión espectacular. Entonces, en el versículo primero dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el suelo, en el cielo. Entonces, fíjense lo que dice: después de esto.
¿Qué se refiere después de esto? En el primer capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3, la revelación de Jesucristo a Juan, él le dijo, mira, yo tengo un mensaje a las 7 iglesias. Y a cada iglesia le dio un mensaje. Entonces eso es lo que se está refiriendo. ¿Después de qué? Después de ese mensaje a las 7 iglesias en Asia, abre la apertura de este capítulo cuando dice en el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como la trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Entonces, después de estas son las cosas que van a suceder después de esta, después de el mensaje de las 7 iglesias y después de lo que va a suceder. Entonces, muchos teólogos reflejan este versículo con el arrebatamiento, que dice que la iglesia no va a estar en la tierra cuando se presenten todas estas cosas que van a pasar. Es un evento que está escrito en el libro de Tesalonicenses, que Jesús en su regreso va a arrebatar su iglesia. Entonces, por eso dice, sube acá. Cuando dice sube acá es porque la iglesia va a ser raptada y yo te mostraré las cosas que van a pasar. Entonces, eso se refleja del arrebatamiento de la iglesia. Muchos teólogos creen eso. En el versículo 2 dice, de inmediato estuve en el Espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo. Entonces, él va a venir a describir una visión que tuvo del trono de Dios. Entonces dice que inmediatamente él estuvo en el Espíritu. Quiere decir que él no estaba en cuerpo, sino él estaba en el Espíritu cuando tuvo la revelación del trono de Dios, una visión. Y dice aquí, he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de carnalina. Y alrededor del trono, cornalina. Y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y también alrededor del trono habían 24 tronos. Y sobre los tronos habían 24 ancianos sentados vestidos de una vestidura blanca con coronas de oro sobre sus cabezas. Es bastante significativo de los 24 ancianos alrededor del trono. Ellos también estaban en sus tronos, pero estaban alrededor del trono del Señor. Y se dice pues que en la historia los teólogos dicen que los 12 de los ancianos representan a la tribu de Israel. Son los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y los otros 12 ancianos representan a los 12 apóstoles. Entonces, eso es muy significativo, porque ellos están vestidos de blancos con coronas de oro sobre sus cabezas. Entonces, seguimos en el versículo 5 cuando dice, del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego. Y relativamente las antorchas de fuego, yo los quiero asociar, vamos a decir, que nosotros debemos tener antorchas de fuego en nuestros corazones, que nosotros debemos tener corazones ardientes. Y en la segunda parte de este mensaje voy a desarrollar una temática respecto a estos puntos que le acabo de trazar. Entonces dice que delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que dice cuáles son los 7 espíritus de Dios. Que lo que relaciona es que son las 7 antorchas de fuego. Entonces,
buscar cuáles son los 7 espíritus de Dios primero. Entonces, los espíritus de Dios se mencionan numerosas veces en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4 al 5, cuando el Señor le está dando el mensaje a través de su ángel a Juan, le dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Obviamente es una apertura de una salutación que le está dando a las iglesias. Y entonces, pero dice, a las 7, y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo. Entonces ya vemos que en este versículo se refiere a los 7 espíritus. Después vamos a ver cuáles son los espíritus y qué son. Entonces en el capítulo 3, versículo 1 también nos describe diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Piensa lo que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 4, versículo 5, otra vez pueden recalcar en el libro del Apocalipsis, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, simbólicamente te habla del cordero que es inmolado. Y obviamente, ¿cuál es el cordero? ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Jesús. Jesús. Jesucristo. Él murió por nosotros, el cordero que fue inmolado por nosotros. Entonces, simbólicamente, la expresión, la visión que ve, que él tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, las cuales son, ¿quién? Los 7 espíritus de Dios enviados, ¿por qué? Por toda la tierra. Entonces, vemos ahí la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios Todopoderoso. Está en todas partes. Así vamos en el capítulo 5, versículo 6 del Apocalipsis. Entonces, la identidad de los 7 espíritus nos explica en el pasaje, aunque es bastante sencillo llegar a una correcta interpretación. Sabemos que los 7 espíritus no pueden ser ángeles o angélicos, como los serafines o los querubines, debido al contexto del Apocalipsis 1:4, cuando dice Juan, la gracia y la paz vienen a las iglesias de 3 fuentes: el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús fue el que es y el que era y el que ha de venir. Ese es Jesús. Entonces por eso digo que no se refieren a los 7 espíritus que son unos ángeles o angélicos o serafines o querubines, sino simplemente es Jesús. Entonces, los 7 espíritus que están delante del trono y Jesucristo es una representación también de la Trinidad. La gracia y la paz son dadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las 3 personas coiguales de la divinidad. Una vez más, en el capítulo 3, versículo 1 dice: Jesús sostiene los 7 espíritus de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 26, dice que Jesús envía el Espíritu Santo de parte del Padre. Ambos pasajes siguen la función superior del Hijo y la función subordinada del Espíritu. El Padre es superior, el Hijo es el Hijo de Dios, que fue manifestado en la carne y habitó entre nosotros, y el Espíritu Santo después fue derramado
en, en la promesa del Padre que se iba a derramar sobre los apóstoles y sobre todos aquellos creyentes en Jesucristo. En el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, dice, los 7 espíritus de Dios están simbolizados como 7 lámparas encendidas que están ante el trono de Dios. Esta imagen concuerda con la visión de Zacarías, el profeta Zacarías, en la que ve al Espíritu Santo simbolizado como un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Entonces Zacarías proféticamente vio esa visión del candelabro que representa las 7 lámparas, y esas 7 lámparas son las 7 iglesias que me refería también en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 5, 6 otra vez, los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero, son enviados por toda la tierra. Los 7 ojos hablan de la omnisciencia del Espíritu y del Cordero, y el hecho de que sea enviado a toda la tierra habla de su omnipresencia. Satanás no está en todas partes. Satanás tiene limitaciones, pero todo el mundo cree que Satanás está en todas partes. Él no es omnipresente. Tienen que entender eso muy claro. La gente le da demasiado poder a Satanás cuando sus poderes son limitados. Y recuérdense que cuando Jesús murió por la cruz, todos los poderes de Satanás fueron destruidos. Entonces, no se dejen llevar por el diablo. La verdad es que Dios es todopoderoso y es omnipresente. Entonces, una vez que identificamos los 7 espíritus como el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿por qué hay 7 de él? La Biblia específicamente nos describe en el Apocalipsis que utiliza el número 7 para referirse a la perfección y la finalización de la creación. El número 7 es la perfección. 7 días fue creado los cielos y la tierra. La visión de Juan incluye una imagen del Espíritu Santo perfecto y completo. Y entonces vamos a analizar ahora quiénes específicamente son los 7 espíritus de Dios. Y la respuesta está en Isaías 11, versículo 2. Dice que también hace referencia al Espíritu Santo. Proféticamente 750 años, más o menos 650, 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías ya había recibido revelación en la visión profética del nacimiento de Jesús, de qué es lo que iba a hacer, cómo se iba a manifestar y qué es lo que iba a suceder. Estamos hablando de 600 a 750 años. Entonces él escribió y reposó en el capítulo 11, versículo 2 de Isaías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. La profecía que es que Él es el Mesías tendría poder no por 7 espíritus individuales, sino por el Espíritu mismo, descrito de 7 maneras y manifestado de 7 maneras. Las 7 son, primero, vamos a repetirlo otra vez, primero el Espíritu del Señor, segundo el Espíritu de sabiduría, tercero el Espíritu de inteligencia, cuarto el Espíritu de consejo. Él es muy sabio. Pregúntele, si estás en la necesidad, pregúntale. Él es muy sabio para dirigirte y guiarte, pero Él no te va a dirigir a una calamidad, Él no te va a guiar y te va a dar un consejo malo. Él te va a dar un consejo para edificación, para alerta, para ayudarte, no para destruirte. Entonces, quinto, el espíritu de poder, sexto, el espíritu de conocimiento y séptimo, el espíritu del temor del Señor. El temor del Señor, en el libro de Proverbios, escrito por Salomón, él dijo que el temor al Señor era el principio de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
La gente le falta conocer a Dios. Creen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen. Tú tienes que buscar todo lo que está dentro de ti, de conocer a Dios. Tú tienes que desarrollar una mente que tenga conciencia de Dios todo el tiempo. Una conciencia pura, una conciencia santa, una conciencia de buenos pensamientos, una conciencia de buenos sentimientos, una conciencia llena de pureza y de santificación. La gente hoy en día está muy consciente de sí mismo, que es lo que yo siento, y creen que lo que ellos sienten es la verdad y es la realidad, cuando al contrario muchas veces no es cierto. Nosotros debemos desarrollar, en vez de una autoconciencia, debemos desarrollar una conciencia de Dios a todo el tiempo, que sabemos que Dios camina con nosotros, que sabemos que Dios está con nosotros, nos comunicamos con Él, oramos, intercedemos, leemos la palabra. Entonces es muy fundamental la búsqueda continua del conocimiento pleno de Dios, porque el Espíritu Santo, Él nos va a revelar inclusive las cosas más profundas de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, esto está bueno. ¿Seguimos? Sí, muy bueno. Vamos a seguir, pues. Entonces, ya descubrimos pues los 7 espíritus de Dios. Vamos a regresar un poco a el capítulo 4, cuando se refiere, y eso ya, ese punto lo voy a tocar en la segunda parte de este mensaje. Y es acerca de los 4 seres vivientes. Es interesante que también 700 años atrás también el profeta Ezequiel también tuvo una visión del trono de Dios muy similar a la que tuvo Juan, y también vio a 4 seres vivientes. Él lo describe un poco diferentes, en diferentes órdenes, pero yo creo que es el mismo punto que está profetizando en un futuro de quiénes son los seres vivientes. Bueno, los quiero mucho, ya terminamos esta primera parte. Espero que haya sido de gran bendición. Creo que también disfruten la segunda parte de los corazones ardientes, para que sigan en fuego, porque la idea es esa, que ustedes se prendan en fuego, que el fuego consumidor de Dios los consuma y que sus corazones sean ardientes todo el tiempo. No puedes contaminar tu corazón con otras cosas. No llenes tu corazón de otras cosas que no sean de Él. Que tú desarrolles un corazón santo, un corazón puro, y que sea un corazón bondadoso, que no tengas malos pensamientos, sino que desarrolles una vida de santidad, como Dios nos lo ha mandado, que seamos santos como Él es santo. Entonces, voy a pasar un momentico al capítulo 4 del Apocalipsis, a ver si ya cubrí todo, porque entonces en la segunda parte vamos a seguir en adelante. Entonces los quiero mucho, que Dios me lo bendiga y resplandezca sus rostros sobre cada uno de ustedes, así como ustedes resplandezcan delante de mi corazón. Que Dios me lo bendiga. Amén.